Hoy vamos a hablar de Estonia, ese pequeño país del Báltico de la Unión Europea y que destaca, yo diría, que por ser uno de los estados más digitales de la Unión Europea, o sea, tiene la vida mega digitalizada. O sea, allí es que la facilidad para realizar trámites a nivel digital, de verdad que es impresionante. O sea, el 98%, 99% de los estonios, es un dato real, tienen acceso a su DNI vía digital, tienen su certificado digital y todo para hacer todo prácticamente por internet. Es increíble. De hecho, incluso se puede votar de manera electrónica en las elecciones en Estonia. Y justamente de esto vamos a hablar más o menos el día de hoy, porque recientemente hubo elecciones generales en Estonia y ya han salido los resultados. A ver, las elecciones tuvieron lugar el 5 de marzo, domingo. Y con todo el follón que hay entre los países bálticos y Rusia, porque son los que más rechazan a Rusia, pues lo interesante estaba ver si el actual gobierno pro Unión Europea de Kaja Kallas volvía a repetir mandato o no. Entonces, antes de meternos en las elecciones como tal, vamos a hablar del gobierno de Estonia. Aquí tenemos la foto del electoral. Como podéis ver, el gobierno está conformado por Reforma, que es el partido de Kallas, la primera ministra. También está conformado por Patria, que se llama Isama, que yo lo leía mal siempre y yo pensaba que se llamaba Isma, el partido. Decía, mira, el partido de Isma, un colega aquí de Bruselas muy majo, tal, se ha montado su partido. La gracia, ¿no? Pues en mi cabeza tenía sentido, hasta que hoy, leyéndolo otra vez, he visto que era Isama y no Isma. Digo, vaya, me llevo un poco una decepción, pero bueno, aquí está, Patria, que básicamente es como el partido popular, digamos, tradicional, la derecha tradicional, conservadora, moderada de Estonia, y también formaba gobierno con los socialdemócratas, que, pues por el otro lado, típico partido de centro izquierda, socialista y demás, asentado allí en Estonia. Ese era el gobierno, aquí no hay mucho misterio. Como veis en esta encuesta, todo apuntaba a que Reforma, el partido de Kallas, volvería a ganar las elecciones. Y veis que realmente solo un par de partidos, los verdes y el de la derecha, no entraría al Parlamento porque aquí existe la barrera electoral del 5%, es decir, si tú no sacas al menos el 5% de los votos, no obtienes representación dentro del Parlamento de Estonia. Bien, pues con esto aclarado, vamos ahora a hablar de las elecciones como tal, porque en Estonia siempre tiene el matiz electrónico, como os decía al principio, y es que en Estonia puedes votar de manera anticipada y encima a través de tu ordenador, y esto no es algo tan reciente como podríamos pensar de primero, o sea, lleva implementado en el país desde el año 2007. Poca broma con esto, o sea, estamos hablando de una época en la que no existía WhatsApp, YouTube tenía tan solo un año de vida y en 2007 fue el año en el que Steve Jobs desarrolló el primer iPhone. Somos conscientes de lo raro que era que Estonia hubiera implementado el voto digital para elecciones nacionales en 2007. O sea, que es una locura. Y ojo, cuidado, porque podéis pensar que a lo mejor eso no es muy utilizado y que al final lo tiene ahí la gente como una opción pero nadie le da uso. Pues realmente no, poca broma. Este método es muy utilizado porque en las últimas elecciones un 44% de los estonios votó desde su casa a través de su ordenador. Pero bueno, ahora sí, avancemos a los resultados de las elecciones como tal, que hablando de la participación electoral se ha mantenido similar al resto de elecciones, ha estado entre el 63%, 64% de la participación, y el partido que las ha ganado ha sido el de Reforma de Kallas, para sorpresa de nadie, las cosas como son. Eso sí, hay que destacar que Kallas mejoró su resultado en comparación con las últimas elecciones de 2019. En segunda posición quedó el partido EKRE, que pertenece a la familia europea de Identidad y Democracia, por lo que son considerados como de derecha plus, digamos. Eso sí, este partido en 2019 ya sorprendió al conseguir ser tercera fuerza del país, lo que facilitó que formasen un gobierno junto con el partido de centro, el cual ha quedado en tercera posición en estas últimas elecciones. Este partido de centro hay que decir que gobernaba hasta 2021, cuando Jüri Ratas, su líder y primer ministro de Estonia, dimitió por un escándalo de corrupción, algo de lo cual ya hablamos hace mucho tiempo, en 2021, y además luego es que este partido de centro tuvo otro escándalo de tráfico de influencias que perjudicó bastante al partido. De ahí que por primera vez en más de 30 años el partido de centro haya acabado en tercera posición en las elecciones generales, cuando este siempre ha sido el máximo rival en partido político, me refiero, del partido de Kallas. Y por último, lo más sorprendente, pero que se esperaba según las encuestas, ha sido que la cuarta posición se la ha llevado un partido que se llama Eesti 200, otro partido de centro liberal que en 2019 no entró al Parlamento, se quedó a 0,6%
30% de votos necesarios para superar esa barrera electoral del 5% que os comentaba hace un rato. ¿Se apellida Ratas? Sí, de hecho era muy gracioso porque cuando hablábamos del partido de centro era el partido de Yuri Ratas, y para resumir dijimos, bueno, ha habido un escándalo de corrupción en el partido de ratas, este es un partido de ratas, y ya nos reímos mucho, jaja, no sé qué, cómo decirle a alguien que su partido es de ratas sin ser faltoso, ¿no? Era el partido de ratas. La verdad es que gracioso, bastante gracioso que se apellidase Ratas. Tras todo esto, ¿quién se puede considerar ganador? ¿Quién puede ser perdedor en estas elecciones? Vamos a verlo con encuestas delante. Pues a ver, claramente vamos a empezar por los ganadores, porque es el partido de Kallas, como os decía, que lo positivo aquí es que no solo han ganado y se han consolidado como la fuerza que ha ganado y que más votos ha obtenido, sino que ha mejorado su resultado respecto a 2019, como podéis ver, lo ha mejorado en casi un 2% de los votos. Además, cabe decir que superar la barrera del 30% de los votos es algo que ningún partido había conseguido hacer en Estonia desde 1995, y es tan solo la cuarta vez que lo consigue un partido a nivel nacional en toda la historia de Estonia. O sea, bastante considerable el peso del partido de Reforma ahora mismo en Estonia y cómo se está asentando claramente en la política nacional. Luego, si hablamos de un partido claramente perdedor, el ostión terrible se lo lleva el partido de centro, porque han pasado de segunda posición a tercera, y no solo eso, se dejan un 8% de los votos y queda bastante tocado el partido. Esto evidentemente, como os decía, al final ha influido bastante el caso de corrupción de Yuri Ratas y también el caso de tráfico de influencias. Son escándalos que han perjudicado bastante al partido y evidentemente pues han bajado mucho, y también es llamativo porque desde 1995 este partido no tenía un resultado tan malo. Luego tenemos que hablar de Ekre, porque unos podrían pensar, no, pero es ganador porque ha subido a segunda posición, otros no, pero ha perdido voto. Bueno, pues es verdad que es un poco agridulce su posición en estas elecciones, porque sí que es verdad que consigue ser segunda fuerza, por tanto se posiciona claramente como el partido opositor, y eso es una muy buena señal para este partido, para el Ekre, pero es verdad que se ha dejado casi un 2% de los votos, por tanto, mala señal, realmente se ha conseguido ser segunda fuerza es porque el partido de centro ha sufrido como nunca antes en su historia desde 1995, si no Ekre no habría llegado ahí. Además, es preocupante lo de Ekre porque realmente las encuestas mostraban que iba a tener más fuerza. Si os fijáis, en octubre de 2022 la intención de voto de Ekre iba en aumento y se llegó a posicionar en el 26% de los votos. Sin embargo, según nos hemos ido acercando a las elecciones, ha ido bajando la intención de voto hasta quedar en el 16%. Que finalmente han obtenido. Aquí la argumentación que he leído de varios politólogos es que el partido de Ekre, al final, más que hablar de economía, por ejemplo, y de la situación de inflación del país, que es el que más tiene ahora mismo en toda la Unión Europea, se han centrado mucho en hablar sobre que el partido de Reforma, el partido de Kaja Kallas, está poniendo en riesgo a Estonia porque está apoyando a Ucrania, y entonces, bueno, a ver si Rusia nos hace cositas, si nuestra integridad territorial está en peligro. Bueno, pues parece que esta idea, este mensaje no ha calado en la campaña, como se puede ver claramente por los resultados de las elecciones. Y al final también es muy difícil calar un mensaje anti-Ucrania o que no sea pro-Ucrania en un país báltico cuyo rechazo a Rusia es de los más altos de toda la Unión Europea. Y ya por último, a destacar, tendríamos el cuarto partido, que es el ESTI 200, que os comentaba antes, un partido liberal, un partido que se puede asemejar un poco al partido de Reforma, ya veremos cómo va funcionando, que es sorprendente porque ha triplicado sus resultados de 2019, como os comentaba, no consiguió entrar en aquel entonces a falta del 0,6% de los votos a nivel nacional, y ahora mismo lo interesante también es que se colocan con 14 escaños en el Parlamento. Diréis, ¿por qué esto es relevante? Porque al partido de Reforma, al partido de Kallas, le faltan justo 14 escaños para sumar 51, que es la mayoría absoluta. Por tanto, y ya para cerrar la noticia, lo interesante es ver qué puede pasar de aquí en adelante. Es decir, ¿qué gobierno puede salir en Estonia? La gran duda estaba en si Ekre iba a obtener un resultado muy fuerte, iba a impedir la conformación de un gobierno claramente pro-Unión Europea, en un momento evidentemente muy sensible para la Unión Europea en cuanto a unidad y en cuanto a cerrar filas respecto a Rusia, para mostrar una posición dura todavía a Rusia. Y bueno, con estos resultados está claro que va a salir un gobierno pro-Unión Europea. Lo más probable es que la primera ministra sea Kaja Kallas nuevamente, que lo lleva siendo desde el año 2021. Y aquí lo positivo que tiene el partido de Reforma es que mejora sus resultados y encima ahora puede elegir. Puede elegir si hacerlo con el partido de Isamaá, el PP de toda la vida, y los socialdemócratas, es decir, repetir la fórmula que tenían hasta estas elecciones, o bien prefiere reformar un poco su idea, darle aire fresco a su coalición y juntarse con Estonia 200, que de nuevo es un partido que se asemejaría mucho al partido de Kallas. Pero bueno, ya veremos lo que pasa de aquí en adelante. Cuando salga un gobierno lo volveré a comentar por aquí, comentaré los detalles, su plan,